hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Como todos los jueves, vamos a estar conversando en el siguiente bloque con nuestro editor general, Héctor Coso, y nos vamos a detener en lo que ha sido toda la polémica que se ha generado en torno al proyecto Dominga, pero también vamos a hablar sobre un asunto que ha ocurrido en Estados Unidos, pero que tiene un impacto de todas maneras importante de analizar, y es la detención de este joven Luigi Mangione, que habría asesinado al CEO de una de las compañías de seguros médicos más grandes de Estados Unidos, como es United Healthcare. Lo planteo básicamente por lo que ha despertado en un país donde el acceso a la salud tiene una serie de trabas y que ha generado en definitiva este acto, por supuesto, extremo, ¿no? De esta persona además que pertenece a una familia acomodada en Estados Unidos. Un hecho realmente digno de una película o una serie de Netflix. Pero ahora vamos a algo que no tiene que ver con una serie, sino que tiene que ver con una realidad muy concreta y muy directa, que es lo que se está discutiendo en el Congreso y que ayer definitivamente fue parte de la aprobación de la ley antiterrorista en la Cámara Baja, donde la herramienta INSI Catcher, ¿no es cierto?, que respalda al gobierno, ha generado discrepancias muy importantes en el oficialismo, particularmente desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que rechazan este sistema y, por supuesto, abre nuevamente las grietas, ¿no?, en cómo se aborda desde el oficialismo temas como la seguridad. Queremos conversar de este y otros asuntos con el senador de Renovación Nacional por la región metropolitana, integra además la Comisión de Seguridad Pública, Manuel José Osandón, que hace tiempo que no estaba con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Hola, buenos días. Aquí muy contento. Gracias. Oiga, senador, está contento porque se aprobó esta ley, pero la pregunta es, ¿cómo observa la discusión que ha generado este instrumento llamado INSI Capture? Mira, primero decir que nosotros hemos trabajado en un montón de leyes que son herramientas, pero no son la panacea. Son herramientas que van a depender claramente del uso o la voluntad política de las autoridades de turno para ese uso. Por ejemplo, se creó el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene que ser el brazo armado para combatir el crimen organizado y la delincuencia del presidente de la República de turno, esa capacidad, esa fuerza, ese apoyo político lo tiene que dar el que está allí. Si no, esto no funciona. Entonces, Ujú, a mí me preocupa porque mucha gente tiene mucha ujú, expectativa, que cree que esto se soluciona, por ejemplo, porque hay una nueva ley antiterrorista. Eh, y esta ley, lo que está pasando, que tú acabas de describir, que el Frente Amplio y el Partido Comunista están en contra de una herramienta tecnológica para combatir el terrorismo, ¿no es cierto?, demuestra una cuestión que es bien profunda en lo que hemos vivido este último tiempo. Nosotros estamos frente a un gobierno que tiene dos almas, y una alma es una alma que tiene mucho miedo a cualquier cosa que pueda decirse que es represión. Fíjate que aquí quieren llevar al Tribunal Constitucional por aplicar una herramienta que es una herramienta absolutamente tecnológica para combatir a los terroristas, o sea, un crimen organizado ultra preparado con un Estado, o sea, esto es un crimen organizado con un Estado desorganizado. Más que preocuparnos de qué castigos pueden haber con más fuerza para los que mal usen una herramienta. Porque si los que van a investigar y combatir el terrorismo no tienen herramientas como esta, ¿no es cierto? Porque esta lo que hace es mapear y seguir las señales telefónicas de una zona. Entonces aquí dicen, no, que se afecta la privacidad de las personas. Bueno, en toda investigación, desgraciadamente eso pasa, pues. Si los investigadores no son magos.
Pero eso demuestra que aquí hemos tenido una pelea ideológica frente a un gobierno que tiene norma, un gobierno concertacionista, hablemoslo, de la izquierda más democrática, a mi juicio, más ex concertación, en una medida que entienden, ¿no es cierto?, esta forma como una herramienta, y el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siempre le han tenido terror a esto. A mí no se me olvida nunca esa imagen en la Alameda cuando parte este gobierno de un carabinero que le están pegando en el suelo, ¿no es cierto? Dos jóvenes y dos ministras de Estado, en vez de defender al carabinero, dicen hay que revisar el protocolo que usó el carabinero, no hablar de que le estaban pegando a un carabinero en el suelo. Entonces, cuando la autoridad se pierde de esa forma, todas estas herramientas que estamos dando, Mirna, que han Ujú. avanzado. La ley antiterrorista es mucho más pragmática, es mucho más fácil. A mí no se me va a olvidar nunca, y yo por eso me metí en este tema, porque este es un proyecto que presentamos, para que tú sepas, ¿Ya? con la senadora Doanech. Nosotros dos somos los que partimos con esto, y después sumó Felipe Cas, un montón de senadores. Era ¿Ya? que definir un acto terrorista era súper difícil. Y esta fue una idea que me dio un fiscal en una conversación, que fue el fiscal que hizo la investigación, el fiscal Barros, que hizo la investigación y muy bien hecha de esa bomba, ¿te acuerdas que hubo en el metro Las Condes? Ujú. Que la condena era mucho más dura y mucho mejor si no aplicaban la ley antiterrorista. Porque la ley antiterrorista era súper subjetiva, entonces llegar a comprobar la intención terrorista de esos individuos, al final era imposible. Hoy día no, hoy día esta ley es mucho más pragmática, son hechos concretos que no hay que interpretar muchas intenciones, Diego. Entonces Ya. es una ley de un acuerdo mucho marco, protege, por ejemplo, a los jueces, a los jueces, a los testigos, que a veces hay que cambiar, que eso tampoco les gusta. O sea, por ejemplo, está en una ciudad pequeña, se está investigando, ¿no es cierto?, un caso terrorista. Bueno, a lo mejor hay que traerlo a Santiago porque no se dan las condiciones de protección para el juez, para su familia, si los jueces son seres humanos que viven en la misma ciudad, los mismos testigos, entonces al final nadie se atreve a hacer nada. Ya, mire, déjeme ir repasando, senador Manuel José Osandón, algunos puntos de la ley, porque efectivamente moderniza la ley antiterrorista, establece como delito la asociación terrorista, también hace extensivo la persecución a los colaboradores, se sanciona a los lobos solitarios, ¿no es cierto? Se sancionan los delitos de financiamiento, bueno, está todo el tema del uso de agentes encubiertos, informantes, ¿no? Pero nuevamente el punto acá es este famoso IMSI Catcher, que ojo ya se usa, pero claro, tendrá un uso mucho más normado, que es lo que se ha dicho, y que permitirá, por ejemplo, detectar en una zona donde, por ejemplo, hay un secuestro, con un margen de error de apenas 2 metros, la presencia de la persona dueña de ese celular. Se supone que no logra entrar a las conversaciones cifradas, por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp. Pero tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio consideran que podría vulnerar eventualmente los derechos si es que se usa mal esta herramienta. ¿Cómo lo Bueno, ve? Mirna, toda herramienta ¿Mm? que sea para protegernos, si se usa mal, es complicado, po. O sea, que un policía que ande con armamento, si lo usa mal es complicado, pero no por eso va a eliminar el armamento, porque eso es la aplicación de la fuerza para la defensa de la gente común y corriente. Entonces, que me vengan a decir que una herramienta tan eficiente que pueda determinar con esa exactitud dónde está un celular que puede haber participado en un hecho terrorista, puede vulnerar los derechos de otras personas, bueno, mala suerte nomás, po. Tendremos que ver cómo combatimos y castigamos ese mal uso. Pero si no existen herramientas, ¿cómo vamos a combatir a los terroristas? Es mucho más grave cuando ponen una bomba y muere mucha gente, o matan a una persona. Eh, eh, yo creo que esto no tiene presentación. A mí no me cabe en la cabeza lo que están diciendo. O sea, Ya. las herramientas todas tienen un riesgo, güey. Sí, es cierto. Por eso que tenemos que castigar con mucha fuerza a los que mal usan esas herramientas. Por ejemplo, no se podían usar los drones, pues. Si los drones, eso sí que viola la privacidad, pues. Pero si estás investigando algo de esta gravedad
y la ley no da esas atribuciones a los que están investigando, y bueno, hay riesgos que hay que correr, ¿no? Pues, así de Ya, claro. pero esos riesgos están resueltos porque lo que decía, o sea, quiero decir, de alguna manera controlados, porque la misma ministra del Interior se encargó de señalar que hay sanciones para el uso incorrecto, que hay garantías suficientes, que por supuesto quedaron fuera las conversaciones de las personas. Mira, si hubiera sido por mi parte, yo habría integrado las conversaciones también. Ah, Yo creo que sí, aquí deberían entrar todo cuando estamos investigando un delito terrorista. Sí, a ver, aquí, por ejemplo, toda esa información que sale se elimina. Aquí no queda. Por eso, siempre hay un riesgo, pues, Mirna. Si alguien, una persona maldadosa, si tú tienes un policía corrupto que está investigando y que está ligado a los terroristas, imagínate, la herramienta es súper peligroso. Por eso que es tan importante que este Estado organizado vaya filtrando, ¿no es cierto?, y preparando a su gente de tal forma de que las personas que lleguen a ese lugar sean personas idóneas, impecables, pero el que mal use esto tiene que tener grandes castigos. Pero no, a ver, cómo vamos a combatir el terrorismo si no tenemos herramientas como esta? Porque hoy día ya, tú sabes que el crimen organizado, ¿cómo funciona? Funciona por los teléfonos celulares. El crimen organizado, pues, es que además esto es una vergüenza, así que no sé cómo nos atrevemos a decirlo. El crimen organizado, gracias a Dios, no es solo Chile, porque en el mundo, para qué decir en Latinoamérica, se maneja en las cárceles. O sea, es todo un absurdo. El tipo que está preso es el que maneja su negocio en las cárceles. Y lo maneja sobre la base de un celular que está prohibido. ¿Cómo eso? Yo siempre he dicho, cuando pienso, el gobierno de Chile está gastando mucha plata en eliminar las señales de las claro. cárceles. Bueno, ¿y para qué las eliminan si no deben haber celulares? O sea, donde están prohibidos los celulares, eliminamos. O sea, estamos reconociendo que no somos capaces de controlar eso. Y hay montones de herramientas que nadie se atreve a hacer. Por ejemplo, que los presos en Chile usen uniformes, como en las películas, esos rayaditos, uniformes, sin bolsillos, etcétera, y que eso evite que entren toneladas y toneladas de ropa que vienen de la familia, que vienen la droga, los teléfonos, etcétera. Por ejemplo, ahí tienen una pura medida que es bastante simple, pero no, mira, los derechos humanos de los presos no puede ser, ellos tienen que tener derecho a usar ropa. Y dentro de las cárceles se sabe que hay categorías, Ujú. categorías y como decimos vulgarmente, se ven por la ropa. El que anda con cierta ropa es el jefe, el otro los ayudantes, está lleno de escalafones que se acabarían, bueno, y lleno de bolsillos para esconder los celulares, para esconder la droga, etcétera. Bueno, son medidas que parecen muy simples, pero nadie se atreve a hacerlas. Ya, Por pero lo usted dijo mismo, al a menos que principio, sí, senador Manuel José Osandón, para pasar a otros temas, usted dijo al principio entonces que aquí hay como una especie de choque entre lo que podía llamarse la antigua concertación y la izquierda más hacia el Frente Amplio, por supuesto, y el Partido Comunista. absolutamente. Mira, te voy a dar un ejemplo práctico, si te creo que la he vivido. Como yo Mm. llevo harto tiempo en este tema, cuando partió la mesa de seguridad con la ministra Toá, que lo ha hecho muy bien, Ah, ¿lo ha hecho ¿ya? bien? Porque, Yo pucha, que la han considero, criticado en su sector, pues, oiga. yo digo que lo ha hecho bien, no estoy hablando, yo creo que yo se equivocó y lo hizo mal en el caso Monsalve, pero ella ha hecho un trabajo súper duro representando a un gobierno que tiene dos almas. Y te voy a decir lo siguiente. Estábamos en esta mesa cuando se estaba discutiendo lo dañino que es una bomba Molotov, y tú sabes que tú no puedes andar con una bomba Molotov en la calle porque eso es pelado y tiene castigos duros. Entonces, los datos que le tienen que haber dado a ella, supongo yo, eso lo interpreto, la inteligencia le dijeron, mire, cuando vienen las protestas en la Plaza Italia, las bombas Molotov se fabrican adentro de la Plaza Italia. ¿Por qué? Porque uno lleva benzina, otro lleva la mecha, otro lleva esto, lo otro, en distintas cuestiones, por lo tanto no es delito llevar estas cosas, y adentro nos juntamos, y un tercero al final termina tirando la bomba. Entonces, la ministra dijo, vamos a presentar un proyecto y vamos a transformar en delito, por ejemplo, que una persona vaya con una botella de benzina a una manifestación a la Plaza Italia. Estoy ejemplarizando la Plaza Italia porque puede ser en cualquier lugar. Bueno, quedó la grande porque el Partido Comunista y el Frente Amplio, los que estaban ahí, que eran parlamentarias, se indignaron. Eso atenta contra todos los derechos. Uno puede ir a una protesta
con benzina y después ir a cortar el pasto a la casa porque la benzina es para otra cosa. Entonces, la ministra se indignó, me acuerdo, se indignó, digo, oye, párenle cebo, o sea, eh, bueno, y al final este proyecto se empezó a desarmar porque era una falta, no era un delito, pero era todo, era protección absoluta a que una persona pudiera llevar a una protesta, a una manifestación, una botella, ¿no es cierto?, de benzina, de benzina. Ya, Eso, ese fue, el sí, sentido, pues. mira, ¿qué te dice el sentido común? Ujú. O sea, tú llevas benzina para qué a una protesta. Claro, lo que No pasa es vaya que ahí. claro, pero se señalaba, por ejemplo, qué pasaría si una persona va a comprar parafina, efectivamente, no está en la protesta y resulta que aparece ahí como sindicada, como que fue a No, entonces, atender una fogata. entonces permitamos todo, nomás, po, que andemos a Ya, balazo, a palo. O sea, no, pues, o sea, ya, pero el esto ya, sí, pero senador, una pregunta, esto del esto no, que con incitante, este ejemplo, Minda, yo con ese ejemplo te estaba mostrando las sí, dos alas del gobierno. Una ya, ministra toda empoderada, manifestando algo con un sentido común del mundo, y un grupo de parlamentarias de la izquierda dura opuesto absolutamente a esto. Entonces, al final, no sé cómo va a combatir el crimen organizado con ellas, porque al final las garantías para los delincuentes son mucho mayores que las nuestras. ya. No, yo le decía que su sector ha sido muy duro con la ministra Toa, porque no es solamente por el caso Monsalvo, pues, senador, si han tratado de, ¿cuánto rato han tratado de que la ministra dé un paso al costado, que salga, que no da el ancho, que Yo mira encuentro que es un cómo error está la inmenso, seguridad? pero ¿Así? ese, yo sacar a la ministra, si aquí el problema no es de la ministra, el problema está arriba. Y el de arriba no se puede sacar, no corresponde tampoco. Usted dice Por el eso yo siempre presidente. estuve en... Sí, claro, si el problema se llama el presidente, es el presidente el que tiene que tomar estas líneas. Y si él no las toma y él no las cambia, o sea, partiendo de la base, pues, partiendo de la base que un presidente de la República se junta con un subsecretario que el día domingo, que está a cargo el día domingo, que está a cargo de toda la seguridad nacional, está curado en una cita con una subalterna y no lo saca. Yo no estoy ni siquiera analizando si existió violación, nada de eso, porque es un tema de la justicia. Un acto Mm. administrativo nomás. Un acto administrativo. Entonces ahí hay una falla que viene de arriba, entonces no le carguen los dados. Por eso aquí cuando me hablan a mí, vamos a hacer un cambio de ministro, cambio de gabinete, puras cabezas de pescado nomás. Eso no funciona. Si la cabeza tiene una línea, este gobierno va a terminar con esa línea y eso es claro, pues. Miren lo mismo que usted estaba hablando de Dominga, pues. El Ya, propio vamos a ir para allá. presidente haciendo juicio, hablando antes, y ahora están trazados frito, pues. Otra cosa es con guitarra. Ahora el Ya, presidente ya, tiene pero que déjeme comerse ser, todas las palabras que dijo antes. ya, pero antes de ir a Dominga, déjeme preguntarle lo siguiente, porque es bien interesante lo que ha pasado con respecto al tema pensiones, que es un tema que se tiene que empezar a discutir ahora, porque ayer hubo una carta en el Mercurio firmada por tres expertas de Chile Vamos, Cecilia Cifuentes, Soleor Mazábal y María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo y Previsión Social, que dice lo siguiente, mire, aunque es válida la preferencia de que todo el aumento de cotización se destine a aumentar el ahorro individual, sabemos que ese resultado es políticamente inviable. Entonces, la preferencia absoluta de un grupo por una discusión 6-0 de la cotización conduce en la práctica a un 0-0, que es el peor de los montos. ¿Cómo ve usted esta declaración? Bueno, la veo con mucho sentido común, la ¿Ya? veo con una mirada práctica. Seamos prácticos. Nosotros vivimos en sociedad. A algunos les va bien y a otros no les va bien. Tiene que haber un mínimo de solidaridad, alguna fórmula. ¿No es cierto? Para que entre todos seamos capaces de ayudar a esas personas que a veces, no sé, una persona, ponte tú, no sé, que trabajó toda su vida impecable y de repente a los 50 y tantos años quedó sin paga y no se pudo parar más, entonces al final jubila malísimo. Bueno, tiene que haber un factor de sociedad, porque está bien. Hay un concepto que es tu sacrificio, etcétera. Esa solidaridad se puede dar de muchas formas. El problema es el siguiente, es que el tema de las pensiones se ha, a ver, como banalizado. Uno saca una foto por acá, figuras comunicaciones por allá. Aquí debe haber un trabajo mucho más técnico, serio. Mira, las políticas públicas tienen que ser mucho más profesionales, más técnicas, para que no nos pase, por ejemplo, lo que nos
pasó con la reforma de la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet, que iba a recoger, que iba a recaudar 100 y recaudó 20. O la reforma educacional de la presidenta Bachelet, que yo la discutí por todos lados, que la para desmunicipalizar, ¿no es cierto? En los colegios, y ha sido un desastre, porque el problema no era desmunicipalizar, era que los municipios administraban pobreza, era financiar el proyecto, no cómo se administraba. Por supuesto que los municipios, yo por lo menos cuando fui alcalde de Puente Alto, la subvención me alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos, entonces teníamos que parar la olla por otro lado. Entonces, estas políticas públicas tienen que ser serias, o sea, este grupo de personas que nos van a hacer un planteamiento que busque solidaridad, como están diciendo estas tres expertas, Ya, tienen que dar los números, Mirna, tienen que dar los números, si no en 20 años más, porque lo que sí es claro es que aquí no dan las pensiones con ningún sistema con 10%. Así de ya. claro. Pero por eso, usted lo acaba de decir, si no hay un aumento al 16%, vamos a seguir estancados. Pero acá hay un Al tema súper 10%. importante, del 10 al 16. Pero por eso le Sí. digo, pero que lo que ocurre acá, senador, es que aquí hay un hecho objetivo de la causa. Aquí hay un gobierno que quería que el 6% fuera solidaridad. Y ha ido bajando, 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 bajando. Y resulta que su sector no baja. Su sector habla 6,0 para cuentas individuales. Así las cosas, y usted lo sabe mejor que yo, no va a haber ningún acuerdo. Y va a ser el próximo gobierno, si es que efectivamente Elin Matei es la próxima presidenta, la que va a tener que heredar este problema. Entonces, ¿no le parece que es momento de conceder algo en su sector para que esto efectivamente termine mejorando las pensiones de los actuales pensionados? Mira, lo primero que me gustaría es que los técnicos me demostraran si es verdad que van a subir las pensiones o no, porque Pero muchos son hablan y varios, después no. pero Por son eso, varios los pero técnicos que han hablado, por varios. eso, a ver, estas tres señoras expertas que acaban de escribir esta carta están dando una señal, están diciendo, oye, ¿sabéis qué más? Aquí hay que buscar un factor solidario. Como te dije yo, la solidaridad se puede dar por muchas formas, ¿ya? Y yo no soy el técnico para dártela, pero sí tenemos una obligación moral de llegar a un acuerdo, y no en el próximo gobierno, en este gobierno. Y claramente, de los 1000 vueltas de chaqueta y cambios que ha tenido el presidente de la República, se dio cuenta que en Chile, después de los famosos repartos que existieron de los 10%, la gente se dio cuenta que la plata era de ellos y que no están dispuestos a sacarse la mugre trabajando y ahorrando para que esa plata la administre un Estado y después, mira, si el gran problema de esto, de ese 6%, el otro día conversando con un experto, me decía, mira, si todo esto es manejable, las inversiones para acá, para allá, para el resultado final, es Mm. quién administra ese montón de plata que en algún minuto un mundo político podría mal utilizar. Y esto Pero se eso va puede todo al quedar, tacho. claro, pero eso puede quedar resuelto, senador. Si lo que pasa es lo siguiente, usted sabe mejor que nadie. Mire, aquí hay una cuestión súper clara. ¿De dónde salen las lucas? ¿De dónde salen? Usted sabe que la PGU ya está suficientemente estresada con los impuestos generales. ¿Dónde más va a salir la plata para mejorar las pensiones de las mujeres y de los pensionados hoy día? Usted sabe perfectamente bien que se han incorporado cantidad de propuestas de técnicos serios. Le menciono uno, Guillermo Larraín, uno de entre tantos. Aquí mismo, Cecilia Cifuentes, Soledad Ormazábal, María José Saldívar. Entonces usted dice, es una obligación moral. ¿En qué quedamos? ¿Su sector está o no disponible para conceder algo de ese Pregúntele, 6% para pregúntele, solidaridad? pregúntele a mi sector. Yo sí, pues. Yo hablo ¿Usted por sí? mí. Yo, Ya. ¿Y yo qué creo está que sí. dispuesto usted? Mira, si yo lo que quiero, que insisto, esto es un tema tan técnico que hay que sacarlo de la esfera política. Aquí nos tienen que demostrar, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, los números dan, para que no nos pase lo que nos pasó, por ejemplo, con la reforma, porque con la reforma tributaria de Bachelet, porque si esta cuestión se hace mal y los números no dan, al final no solo no le vas a subir las pensiones a la gente, se los vaya a dejar sin pensiones. Eso es No, muy pero grave. usted, Entonces, ya, pues, pero hoy día usted sabe cómo es la situación, pues, senador, si hoy día pero si está, la pero si situación son es clara, es claro, pues por clara. eso, porque usted sabe que hoy día tenemos una PGU en buena hora que da 210 y algo, porque se quiere subir a 250.000, pero Sí, ocurre pero que la esa clase, PGU, sí, pero esa PGU funciona si este país vuelve a crecer y tenemos impuestos, pues. Imagínate que exactamente,
Ya, Por eso pues, le ya, entonces, pregunto, ¿de dónde ya, sale la plata entonces para subir las pensiones a las personas hoy día? Tiene que haber un componente de solidaridad, pero si en pero todas sí. partes del mundo hay un sistema mixto, pues senador. Pero si yo no estoy en contra del sistema mixto, hay que verlo, pero hay que demostrar. Pero no me vengan a decir de que esta cuestión funciona solo porque le voy a sacar plata. Esto es una cuestión mucho más integral. El tema de epidemiología, del crecimiento del país. El mismo ministro de Hacienda en la discusión del presupuesto Ya, lo pero bajó usted, reconociendo que no hay plata, no hay plata. ya, pero Entonces, estamos, y el estamos, 0,5 y el 0,5 que primero que fue un lapsus, después que no era reparto, era es, compensación, lo es que lo, es dijo lo que yo, Guillermo lo, Ramírez. Lo que dijo ¿qué te Guillermo dije? Ramírez. Mirna, ¿qué le dije yo al principio? Que A ver, que este tema se está tratando con muchas figuras comunicacionales, anuncios por aquí, anuncios por allá, y es un tema mucho más serio que eso, porque además tienen que dar los números. Nosotros le tenemos que prometer a esta gente, mira, la pensión va a pasar esto, lo otro, listo, va a llegar a esto, pero tiene que estar la plata, po. Si aquí ya no existe esta cuestión de que el presidente de la República vaya a la Casa de Moneda y haga funcionar la máquina que haga más billetes, pues. O ya, sea, pues entonces, pero usted esto va a dice, ya, funcionar si el país crece y si la ok. gente, si el país crece y la gente gana más, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que los sueldos son bajos, pues, Sí, porque pues entre nadie dice varios eso. temas, pues, pero por Bueno, supuesto, pues entre varios temas. pero parte Oiga, del problema de y que hay una población es tremenda que, inestabilidad laboral, pues, oiga. por supuesto, pero esa inestabilidad laboral se da por qué. Se da por el dinamismo, pues. Si esta cuestión no cae del cielo, y todos estos países que el Estado es el que provee todo, están todos reventados. Reventados. Sí, Nosotros, pero está bien, pero todos reventados, pero resulta que hoy día hay que, o sea, la gente envejece, el mundo envejece, y que vamos a dejarle a las personas que envejecen unas pensiones miserables la vida entera porque el sistema político no fue capaz de ponerse de acuerdo. a ver, es que no eso, por eso mismo que tenemos que ponernos de acuerdo, por eso yo acabo de decir que es un deber Ya, pues. moral. Entonces, ¿usted Pero está a ver, dispuesto a conceder? sí, sí, por supuesto, pero ojo, no solo porque nos pongamos de acuerdo en un tema, se resuelve el problema, güey. Es lo mismo que te dije con las leyes anteriores. Aquí está bien, pero necesitamos una política pública muy seria que tenga los números y las realidades de verdad, para que nos den los números para poderle cumplir a esas personas lo que se les está prometiendo. Porque si no, van a llegar a cobrar su pensión y la platita no va a estar, pues. Porque este país no crece, porque este país paran todos los proyectos, este país no se desarrolla. Entonces, al final vemos cómo el litio, los puertos, etcétera, parten en Bolivia, parten en Perú, en todos lados, y nosotros nos empezamos a chantar de una forma escandalosa, Ya, pero pues. además queremos Oiga, gastar más. además que usted me concede, senador, que va a ser un cacho para, si es que efectivamente Evelyn Matei es la próxima presidenta, un cacho heredar este tema. Pero si esto más que un cacho, es un problema gravísimo, güey. Y es un Ujú. problema que arrastramos en forma, a mi juicio, vergonzoso. Si todo el mundo sabía. Mira, yo cuando fui candidato a senador en 2013, visité una FP. Me hicieron un gran desayuno, me presentaron todo, me mostraron todo. La verdad es que era impecable. Y yo cuando terminé de hacer dije, a ustedes aquí a 10 años les van a quemar este edificio. ¿Cómo nos dice eso? Mira, los números son impecables, pero con un 10% no dan las jubilaciones. Y la gente lo que quiere es recibir a fin de mes la jubilación. No tiene no quiere otra cosa. Entonces, si los números no dan para eso, estamos mal. Ya. Entonces, esto es un Oiga, complemento. sí, por Pero si no nos supuesto. ponemos de acuerdo y no somos solidarios, estamos mal. Yo sí creo Ya, en eso. Pero no te voy a dar una fórmula porque esta fórmula tiene que tener un aval técnico que yo no lo tengo. ya. Oiga, lo último, senador, antes que se nos vaya el tiempo. Pasemos a otro tema. El expresidente de su partido, Carlos Larraín, de alguna manera puso en entredicho, no de alguna manera, la puso en entredicho la candidatura de Matei sin primaria. Dijo Matei no tiene el derecho adquirido para ser candidata. Incluso la comparó con su padre. Dijo que ella es hija de un integrante del gobierno militar, sumamente parecida a su papá físicamente. Ahí uno se pregunta, ¿qué habrá querido decir? Pero en definitiva, ¿qué pasa en su partido? ¿Hay molestia por ungir a Evelyn Matei sin pasar por una primaria donde vaya una o un candidato de su partido? Esa es una opinión personal de Carlos Larraín. No estoy de Ya. acuerdo en lo que está diciendo. ¿No es compartida esa opinión? Para nada, para nada. Esa es Ya, su opinión. Hay ya, gente que está de acuerdo. Mira, aquí la cuestión es súper clara. Voy a dar mi opinión. ya. ¿Ya? Yo creo que el Matei hoy día, dentro de lo que están, puede aparecer otra persona,
es la persona que está mejor posicionada para eso y tiene condiciones que son súper buenas para lo que viene en el futuro. Pero creo que si ella es capaz, mira lo que voy a decir algo, ¿Ya? de copiar lo que hizo la Concertación en su tiempo, de crear un conglomerado para gobernar de centro derecha y derecha, sin los extremos fanáticos, pero involucrando a todo el mundo, haciendo un programa de gobierno, una oferta para Chile, ella representaría ese grupo. Y ahí, si hay alguna primaria, tendrá que ser con alguien competitivo. Pues. Si yo lo que digo, no puede ser primarias de chiste. O sea, Renovación Nacional, por ser Renovación Nacional, va a llegar un candidato que todo el mundo sabe que no tiene ni una posibilidad y nos van a obligar a nosotros a defender a un personaje que no tiene ni una posibilidad y poner todo nuestro prestigio, tratar de hablar y defender cosas que son indefendibles. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Primero te quiero decir que Ujú. el general Matei tuvo una, una, una actuación súper moderada en el gobierno militar y todo el mundo sabe que fue súper influyente, por no decir fundamental, para que el general Pinochet aceptara la derrota del plebiscito. Ujú. Entonces, él tuvo un factor histórico bastante importante, ¿no? Yo no lo veo como un personaje negativo, para nada. Y segundo, eh, insisto, estamos buscando figuras sin hacerle una propuesta a Chile de un proyecto. Y eso es un error, pues, un error. Si Matei es capaz de decir, hagamos un conglomerado, renuncio a la UDI, no por renunciar a la UDI, sino por representarnos a todos, en la posición de Carlos Larraín está súper perdida. Pero es la Ya, o posición sea, de tiene él que renunciar. personal. Ya, pero tiene que renunciar a la UDI, según usted. Pero renunciar siempre y cuando sea capaz Mm. de hacer un conglomerado, pues, y que nos represente a todos, pues. O sea, y si existiera una primaria, por ejemplo, con Kass, ella sería la representante de este conglomerado, no de la UDI ni de RN. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces, que es lo importante, de manifestarle a Chile un proyecto, no una figura, un proyecto. Nosotros queremos esto en Chile y no para 4 años, sino para, como lo hizo la Concertación, para 12 años. Ya, excelente. Se nos acabó el tiempo. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional por la región metropolitana, integra además la Comisión de Seguridad Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Adiós, Minda, muchas gracias a ti. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Reconoce tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando de actualidad. Ya les decía, vamos a hablar también no solo de Dominga, sino lo que pasó con este joven en Estados Unidos que asesinó a este CEO de una de las más grandes compañías de seguros de salud, abriendo una tremenda controversia respecto de cuál es el sistema que rige en ese país y los grandes problemas que hay en torno a estas compañías de seguros. Vamos a la pausa y al regreso con Héctor Cosio, nuestro editor general. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.